En nombre de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, les doy la bienvenida a este congreso escéptico sobre teorías de la conspiración. En él veremos algunas elucubraciones conspiranoicas, otras ponencias nos aclararán conceptos que han quedado destrozados tras pasar por el rastrillo de las teorías de la conspiración. ¿Por qué sobre teorías de la conspiración y por qué hoy? Empecemos por la elección de la fecha. Han transcurrido ya 20 años desde los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y desde la difusión de teorías conspiranoicas en torno a este atentado. Unas teorías que, pese a su aparente modernidad y tecnicidad, resucitaban incluso las viejas mentiras antisemitas. Elegimos este hito del 11S porque se entiende convencionalmente que el ataque lanzado contra un objetivo no militar de Estados Unidos dentro de sus propias fronteras abría una nueva era, y desde luego para el mundo de las teorías de la conspiración abrió una nueva era. ¿Por qué sobre teorías de la conspiración? Constituyen una antigua preocupación para ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, como puede verse con una simple visita a las entradas más antiguas de nuestra página web o a la lectura de nuestros boletines y revistas, previos incluso a la generalización de Internet. Es que la conspiranoia es un ataque a la racionalidad de consecuencias graves. La primera consecuencia es que luchar contra quimeras, inventos, fantasías, ocupa el tiempo y el esfuerzo que pueden dedicarse a luchar contra problemas auténticos. Se desvía la atención de objetivos importantes, se pierde el tiempo, se desgasta inútilmente a las personas, se marea al público. En segundo lugar, las conspiraciones no son un simple invento de mentes calenturientas, es que de verdad existen las conspiraciones y la historia está llena de ejemplos que lo demuestran. El artículo 17 de nuestro Código Penal se ocupa de las conspiraciones, pero cuando se inventan conspiraciones que no tienen base real, se genera un estado de desconfianza generalizada que arroja una sombra de descrédito sobre luchas dignas y auténticas. En tercer lugar, abundan entre las teorías de la conspiración ideas que son lesivas para la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Acusar a un grupo social de causar y extender enfermedades o de generarle daños a terceros mediante hechizos, mal de ojo, conspiraciones, es un llamamiento a la persecución y a la eliminación de esos grupos sociales. Cuando se desacredita las vacunas, se está atacando a la salud pública y a la propia salud de quienes difunden el bulo. Da igual que se las acuse de ser meras estafas sin eficacia real, de ser vehículos conductores del chip del mal o del gen de la homosexualidad, o de ser inoculadoras de otras enfermedades graves. Es un tema preocupante para la salud pública. La conspiranoia no se reduce a actitudes marginales que solo alcanzan un cierto eco en las redes sociales. Por lo que se refiere a España, nuestra asociación sigue con muchísimo interés el trabajo de Josep Lobera, profesor de la Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha dirigido estudios de gran utilidad sobre percepción pública de la ciencia para la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En junio de este año se presentó la encuesta de percepción social de los aspectos científicos de la COVID-19 y sus resultados son dignos de reflexión. Una cuarta parte de los españoles cree firmemente que existen organizaciones secretas que influyen mucho en las decisiones políticas y solo el 17% cree firmemente lo contrario. Casi una tercera parte de la población española considera que las mascarillas son nocivas para su salud y solamente el 16% cree firmemente que no es así. Cerca del 8% cree firmemente que la vacunación infantil es perjudicial y que este es un hecho que se oculta, mientras que el 35% cree firmemente en que esto no es cierto. Eso que salimos ganando todos. Les animo a que consulten este estudio que se encuentra disponible en la página de la FECIT y que nos da una visión de conjunto bastante buena de nuestras creencias. Somos conscientes del cansancio que muchas personas sienten ante la celebración de actos virtuales. Tenemos muchas ganas de recuperar el trato personal sin mediación de pantallas. Sin embargo, hemos antepuesto la prudencia a otras consideraciones y esperamos, eso sí, que en un futuro no muy lejano podamos reunirnos personalmente. Pero no todo son desventajas. Lo virtual nos ha permitido contar con un grupo muy escogido de ponentes a los que no habría sido nada sencillo reunir porque sus agendas son bastante más complejas que algunas de las teorías que trataremos hoy. Nos complace poner a su disposición las reflexiones de un grupo de personas que son todo lo contrario de eruditos subidos en una torre de marfil. Creen firmemente que el rigor intelectual no está reñido con el lenguaje claro y que el conocimiento debe difundirse a la sociedad. Y como el movimiento se demuestra andando, ha llegado el momento de escucharlos a ellos. De modo que me despido y una vez más, en nombre de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, gracias por su asistencia. Espero que sea de su agrado esta jornada.